Bueno, ya como vimos que la estructura if requiere de una prueba lógica, es importante estudiar los operadores que nos permiten comparar dos variables, ¿cierto? Esta prueba lógica no solo va a servir para el if, sino también para las otras estructuras que vamos a desarrollar de aquí en adelante. Entonces es bien importante saber cómo comparamos dos valores. Entonces la primera que tenemos acá, A menor a B, entonces eso es lo que significa. Para hacer esa pregunta tenemos que poner A, el símbolo, y B, y eso significa A es menor que B. Esto se usa generalmente para comprobar o para comparar números como tal. Pueden ser tanto double, acuérdense que double son los decimales, o integer, enteros, números enteros. Entonces para comparar dos valores es importante. Entonces por ejemplo, para decir si yo tengo una variable que es edad menor a 18, ese tipo de cosas, entonces haga una serie de instrucciones. El segundo es muy similar, lo único que cambia pues es el símbolo, ¿verdad? Que es hacia el otro lado y nos dice que A es mayor a B. Lo mismo, entonces podemos expresar exactamente lo mismo, lo que acabé de decir de la edad, pero esta vez diciendo que la edad sea mayor a 18, por ejemplo, ¿cierto? O 18 sea mayor a edad, dependiendo de lo que yo quiera validar, ¿no? Las dos son válidas, tanto decir edad mayor a 18, eso es una cosa, y 18 debe ser mayor a edad. Eso es lo que querría decir, es que la edad debe ser menor a 18. Entonces hay que tener cuidado con eso. El orden sí importa. El tercero nos permite comparar si dos valores son exactamente iguales. Entonces A, en este caso, igual a B. Siempre se pone con dos iguales. Cuando nosotros declaramos una función, una variable, discúlpeme, en Google Script, acuérdense que siempre es con un igual. Entonces la forma de diferenciar que yo estoy declarando o asignando un valor a una variable y la prueba lógica, que es la pregunta de decir si esos dos valores o variables son iguales, es esta. Entonces es diciendo o es dejando explícito con doble igual la pregunta. Entonces si A es igual a B. Para, para A es igual a B, nosotros necesariamente no tenemos que comparar números, podemos comparar también textos. Entonces podemos decir si dos textos son exactamente iguales o no, se hace con igual. Si una variable que nos guarda un booleano, acuérdense que booleano es true o false, verdadero o falso, es verdadera, por ejemplo, entonces también se puede hacer con este igual. Entonces supongamos que hay una variable que diga si aprobó un curso, entonces si aprobó, entonces es verdadera. Entonces aprobado es un booleano, una variable booleana que es verdadero. Entonces acá nosotros podemos preguntar, ¿aprobó es igual a true? Entonces si sí, hago una serie de instrucciones. Si no, pues continúe con el código. Entonces esta es importante. De manera similar están la de menor o igual y mayor o igual. Entonces menor o igual lo único que nos enfatiza o lo que nos permite es saber si se incluye o no el número, el valor de B. Entonces, por ejemplo, volvamos al ejemplo de la edad. La edad menor o igual a 18. En el caso anterior nosotros estamos diciendo edad menor a 18. Entonces, en este caso, 18 también lo incluiría, y eso haría que cuando sea 18 el valor en edad, entre al if. A diferencia de acá, si el valor es 18 no va a entrar porque la edad no es menor a 18, estrictamente tiene que ser menor a 18. Entonces menor igual y mayor igual funcionan de manera similar. Para decir que es diferente, entonces se utiliza el signo de exclamación y el igual. A, signo de exclamación igual B, en este caso lo que significaría sería A es diferente de B. Y al igual que el igual, donde decimos que A es igual a B, acá nos sirve para comparar textos, nos sirve para comparar números, nos sirve para comparar booleanos, y pues resulta bastante útil a la hora de validar que una condición o una prueba lógica
tenga un caso muy específico que nosotros queramos evitar. Entonces, por ejemplo, digamos ese mismo de la edad. Necesitamos a todas las personas cuya edad no sea 18. Entonces, edad debe ser diferente de 18. O por ejemplo, si tuviéramos un texto, entonces, un texto donde tuviésemos, por ejemplo, nombres de personas. Entonces, que el nombre sea diferente de Ana. Entonces, ninguna de las Anas las va a tomar, ¿cierto? Eso se podría hacer. Entonces, aquí obviamente hay que tener cuidado y hay que poner, en el caso del texto, tiene que estar entre comillas. Entonces, B tendría que estar entre comillas. En ese caso, sería que nombre, si nosotros tenemos una variable que es nombre, sea diferente de Ana. Esa sería la prueba lógica. Ojo, porque aquí también esto tiene en cuenta mayúsculas y minúsculas. O sea, si yo escribo Ana con mayúsculas, es exactamente Ana con mayúsculas. Las Anas con minúscula no las va a tomar, porque son textos diferentes. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Finalmente, hay dos condiciones que son bastante útiles, o dos nuevas operadores, o que nos permitan hacer pruebas lógicas, que son estas dos barritas paralelas y estos signos de y. Entonces, esto lo que nos permite es agrupar dos pruebas lógicas, ¿sí? O dos condiciones, en donde la condición 1, pues aquí es C1 y la condición 2 es C2. Entonces, por ejemplo, supongamos que la condición 1 es que el área de un rectángulo tiene que ser mayor a 0, ¿sí? Y la condición 2 es que el perímetro tiene que ser mayor a 4, ¿sí? Aquí lo que tendríamos es una prueba en donde estamos exigiendo o que la primera se cumpla o que la segunda se cumpla. Entonces, si el área es mayor a 0, se va a ejecutar el código. En caso de que eso fuera falso, si la segunda se cumple, que es que el perímetro sea mayor a tanto, entraría. Entonces, o la una o la otra, si yo quiero validar dos cosas. Aquí nos sirve para decir si la una o la otra se cumple, entra el if y ejecuta esa serie de instrucciones. Y este II lo que nos permite es validar que las dos condiciones tengan que ser verdaderas. Entonces, por ejemplo, que el sexo de una persona sea hombre y que además sea mayor de 18 años. Entonces la primera condición sería preguntar si el sexo es igual a hombre. Y la segunda condición, que sería si la edad de la persona es mayor a 18. Solo si las dos se cumplen, entra el if. De lo contrario, continúa con la ejecución. Son bien importantes, asegúrense de entenderlas, miren las diapositivas y también el enlace que tenían al principio de la lección, en donde pueden también ver algunos ejemplos de cómo utilizar estas variables. Estos símbolos para las pruebas lógicas.